bienvenido al video de esta semana. Esta será nuestra segunda clase del momento 2 y continuaremos trabajando con el tema de derivadas que vimos en la semana pasada. Recuerda que en la clase pasada construimos un formulario. Para este video es necesario que tengas a la mano ese formulario. Continuando con el tema de reglas de derivación, tenemos la siguiente función formada por u, v y menos w. En este caso, esta función la vamos a derivar de la forma du sobre dx, dv sobre dx y dw sobre dx. Esto solamente significa que, por ejemplo, tenemos esta función y vamos a tomar cada uno de sus elementos y los vamos a derivar con respecto a x. Por ejemplo, 5x al cuadrado sería dw, menos 4x sería dv y 1 sería dw. Entonces, simplemente tengo que derivar, por ejemplo, dw con respecto a dx y me va a quedar 5x al cuadrado es igual. Aplicando las reglas de derivada que vimos en el video anterior y teniendo tu formulario a la mano, sabrás que aquí nos va a quedar la multiplicación de 5 por 2, que es lo que vale el exponente, y a la x, que está elevado al cuadrado, le vamos a restar 1, de forma que al final nos va a quedar 5 por 2, 10, x, y al exponente le voy a restar 1, por lo tanto me quedaría 1. En este caso no lo voy a escribir. La siguiente parte que vamos a derivar sería dv sobre dx. Y aquí me va a quedar menos 4x. Recuerda la regla que nos dice que la derivada de x va a ser el valor que la acompaña. Entonces en este caso sería menos 4. Y por último voy a derivar du sobre dx, que sería 1. Y recuerda que la derivada de una constante, que en este caso es 1, sería igual a 0. Ahora que ya tengo las derivadas de cada parte de la función, solamente tengo que escribir la función y me va a quedar que la derivada de esa función es igual a 10x menos 4 y el 0 ya no lo escribo. Entonces, esta sería la derivada de la función original. Continuando con el video, veamos el siguiente ejemplo. Nos dice, encuentra la tercera derivada de la función y es igual a 3x a la 5 menos 3x al cubo más 2x más 1. En este caso, hay que notar aquí que nos están pidiendo la tercera derivada. Entonces, vamos a tener que hacer la derivada 3 veces de la función. Y como ya viste en la primera parte del video, para derivar una función hay que hacerla por partes. En este caso, esta función tiene 4 términos, 1, 2, 3 y 4. Entonces, tomaré el primer término, que es 3x a la 5, y voy a obtener su derivada. Aquí aplicaremos la regla de derivada que tú ya tienes en tu formulario y me quedará la multiplicación de n, o sea 5, por 3, x a la 5 menos 1. Entonces, esto será igual a 3 por 5, 15, x a la 4. Ahora tomaré la siguiente parte de la ecuación. Aquí es bien importante que tienes que tomar en cuenta este negativo que le pertenece al 3x al cubo. Entonces sería menos 3x al cubo y la derivada es igual. Y de nuevo revisa en tu formulario las reglas de derivación y podrás notar que me va a quedar 3 multiplicado por menos 3, x a la 3 menos 1. Entonces, al hacer la multiplicación positivo por negativo me da negativo y 3 por 3 son 9, x, y al 3 le quito 1, me van a quedar 2. Ahora tomaré el tercer término de la función, que es 2x. Y aquí es de forma directa. Recuerda que la regla me dice que la derivada de una función donde la variable está al exponente 1 será el número que la acompaña. Entonces, en este caso, la derivada de 2x será simplemente 2. Y el cuarto término o el último es 1, que lo tenemos aquí, 1 positivo.
Y ya sabes que la derivada de una constante, o sea, de un número, simplemente será igual a 0. Y ahora, como ya tengo cada una de las derivadas de los términos, simplemente tengo que escribirla de este lado. Entonces, la primer derivada de la función original sería 15x a la 4 menos 9x al cuadrado más 2. Ahora, recuerda que al inicio de este ejercicio dijimos que nos están pidiendo la tercera derivada. Nosotros ya obtuvimos la primera derivada. Entonces vamos a volver a derivar la primera derivada para obtener nuestra segunda derivada. Entonces tomaremos la primera parte de la primera derivada, o sea, 15x a la 4, y su derivada, aplicando la regla, me quedaría 4 por 15, x a la 4 menos 1. Y al hacer la multiplicación, 4 por 15 son 60, y la x me quedaría al cubo, ya que a 4 le resto 1. Ahora tomaré el segundo término de la primera derivada. Entonces tendría menos 9x al cuadrado. Para derivarlo, consulta tu formulario y te darás cuenta que me quedaría 2 por menos 9x al cuadrado menos 1. Entonces esto es igual, hago la multiplicación negativo por positivo, sería negativo, 9 por 2 son 18, x, y hago la resta 2 menos 1, me quedaría 1, que en este caso puedo o no puedo escribirlo. Y por último voy a tomar el valor constante, que es 2 positivo, y ya sabemos que la derivada de un valor constante siempre será igual a 0. Y con esto yo ya tengo las derivadas de la primera derivada. Entonces voy a escribir que la segunda derivada, y para indicar eso le pondré dos comitas, la segunda derivada sería igual a 60 x al cubo menos 18x, y aquí el 0 ya no lo escribo. Ahora que ya tengo la segunda derivada, puedo calcular la tercera derivada, que es la que me están pidiendo. Entonces tomaré la segunda derivada y derivaré 60x al cubo, y me va a quedar 60x al cubo. De nuevo aquí, consulta tu formulario y entenderás que me queda 60 por 3, x, 3 menos 1. Y esto es igual, 60 por 3 serían 180, x, y a 3 le resto 1, me quedarían 2. Y la segunda parte de la segunda derivada es menos 18. Recuerda que ese menos siempre va acompañando a ese elemento. Y aplicando las reglas que tienes en tu formulario, podrás notar que al hacer la derivación de una variable elevada a la potencia 1, me quedaría el valor que lo acompaña. En este caso, el valor que lo acompaña es 18. Y con estos elementos que acabo de derivar, puedo darle forma a la tercera derivada. Lo indicaré con 3 comitas. La tercera derivada de la función original es igual a 180 x al cuadrado menos 18. Y esta sería la respuesta al enunciado que nos dice: encuentra la tercera derivada de la función